Vamos a ir un poquito, ¿verdad? Atrás para entrar en contexto. Apocalipsis 1 del 12 al 15, y la semana pasada quedamos en estos versículos. Dice que en medio de los candeleros está hablando Juan acerca de la visión que tuvo de este hombre que se le presentó. Dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza, sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Cada vez que leemos era semejante, era como, se parecía, eso es lo que a nivel literario se conoce como un símil o una metáfora. Es algo que estamos comparando, pero que no es literal. Entonces, no es que los ojos de verdad eran una llama de fuego, ni que sí, sino que parecía, de tal resplandor que daba, parecía llama de fuego, los pies parecían como bronce bruñido, ¿ok? Y queremos también entrar, cada vez que usted lea cosas así, compárelo con la misma Biblia. No trate de decir: ¿y qué significa la blanca lana? ¿Y qué significa el bronce bruñido? ¿Y qué significa? No, la misma Biblia. Usted busca su concordancia y fíjese en qué otro lugar de la Biblia podrían haber dado esta descripción. Y sí la hay, porque está allí los cabellos blancos en Daniel 7:9. Dice: y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Igualito a lo que el apóstol Juan también describió. Con respecto a los ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido, ahí están los pasajes comparativos. En Apocalipsis lo acabamos de leer, y la referencia está en Daniel 10:6, y también los pies de bronce bruñido en Ezequiel 43. En diferentes lugares de la Biblia vamos a encontrar diferentes sitios que nos van a sacar no solamente de dudas o de cualquier confusión, sino de que, es cierto, no solamente a una sola persona el Señor se le apareció, no es que solo a una persona le habló. Hablábamos la vez pasada que el Señor ha hablado a través de 1500 años, habló a más de 40 autores en diferentes momentos, y les habló cosas semejantes que ninguno con el otro se pusieron de acuerdo, y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ahí, como estruendo de muchas aguas, Ezequiel también 43:2. En el 1:16, que fue donde quedamos la vez pasada, dice: tenía en su mano derecha 7 estrellas. La mano derecha, siempre la mano derecha es la que da la bendición, la mano derecha es la que da autoridad. Entonces, cuando se habla de la mano derecha, es que una persona con autoridad en su mano, dice, tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pues algo así como ese gráfico o ese dibujo que alguien tomó el tiempo para hacerlo, y qué lindo que puso, ¿verdad?, todos esos pensamientos allí juntos. Dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas, eso lo vimos la vez pasada, pero vamos a ir poquito a poco. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, Hebreos 1:14 dice lo siguiente: ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación? Porque recuerden que a Juan, el que se le apareció, fue un ángel de parte de Jesucristo. Y este es el libro de revelaciones de Jesucristo, así debería de llamarse, porque es el mismo Jesucristo el que envió un ángel. Dice que Yahweh se lo dio a Jesucristo, eso lo vimos en la primera clase, y Jesucristo se lo dio a un enviado, a un ángel, ¿ok?, para que se lo diera a Juan. Entonces, los ángeles como espíritus ministradores, servidores,
hay dos tipos de ángeles. Ángeles, digamos, literales, a nivel espiritual. Son seres, ¿verdad? Celestiales. Ese es un tipo de ángel. Pero hay otro tipo de ángel porque la palabra ángel quiere decir enviado. El que tiene una misión, un mensajero. Entonces, tenemos que aprender en la palabra a discernir cuándo es un ser espiritual, cuándo es una persona que actúa como un mensajero, ¿ok? Pero el mismo texto nos va a ir explicando. Por ejemplo, ahí ya se menciona la espada de dos filos, lo mismo. ¿Lo han leído en la palabra en algún otro lugar? Para el que no lo haya leído, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es una espada de dos filos? Que tiene filo por los dos lados, que lo que no corta por este lado, lo va a cortar por el otro. Y así es de potente la palabra de Dios. Y es tan eficaz esa espada de dos filos que la persona, al menos en la guerra, cuando meten la espada ni sienten que le metió la espada cuando ya vio, ya está muerto, ¿verdad? Ahora, el propósito de la palabra de Dios no es matarte, porque la palabra de Dios es viva, es para darte vida, ¿ok? Lo que mata es la carne, lo que mata es lo que nosotros no estamos haciendo conforme a la palabra del Señor. Pero entonces de la boca de Él, ¿qué es lo que sale? En realidad no era una espada literal, sino que es la palabra de Dios, que es la que está cortando cada sentimiento, cada pensamiento que nosotros pudiéramos tener para poder discernirlo. Dice que es muy difícil quitar lo que es el alma, el espíritu, el cuerpo, y la palabra de Dios dice que ella sí puede llegar hasta cortar los tuétanos, los pensamientos, todo. Ella puede hacer un corte real, por decirlo así, donde sabe exactamente la diferencia. El rostro, Salmos 84:11. Porque el Señor Dios es sol. Recuerda lo que dijo Juan, que su cara resplandecía como el sol, porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor otorga gracia y gloria, ningún bien niega a los que andan en integridad. La clave siempre está al final, no al principio, porque nosotros nos quedamos en la bendición del principio y se nos olvida que hay que andar en integridad antes de que el Señor sea nuestro sol y sea nuestro escudo. Continuando hoy, Apocalipsis 1:17 y 18, dice Juan que cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Claro, porque ningún ser humano puede sostener la gloria de Dios. Acuérdense Moisés, Dios tenía que poner su mano porque Moisés quería mirarlo y le decía, no, ningún hombre puede verme sin que se muera. Entonces Dios, para protegerlo, ponía allí su mano, ponía un velo entre él y Moisés para que su gloria no le matara, porque la santidad es tan grande, su resplandor, todo no es humano. Entonces nosotros continuamos siendo humanos hasta el día que seamos transformados. Cuando seamos todos transformados, allí ya es diferente. Y dice que puso sobre mí su mano, la mano derecha, y me dijo, no temas. Qué lindo el Señor, porque Él conoce nuestra humanidad. Ese enviado le dice, no temas, soy yo. Y muy pronto va a identificarse. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ahí ya la identificación fue clara, hablando del Señor Jesús. Y que el mismo Señor hizo exactamente lo mismo que cuando Pedro estaba hundiéndose en las aguas, y que lo agarró con su mano derecha y le dijo, no temas. ¿Por qué dudaste? A Juan le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Ya vimos lo que quería decir, que era el alfa y la omega en el griego, pero las letras en el hebreo dan un poco más de sentido a lo que él quiera decir. El nombre de Dios
Yahweh. Recuerden que las vocales no están implícitas, las pusieron en los últimos siglos, ¿verdad? Pero al puro inicio en los manuscritos son solo consonantes en el hebreo. Entonces, por eso es que hay personas que pronuncian el nombre de Dios Yahweh, Yahvé, Jehová, diferentes maneras, porque son solo consonantes, ¿ok? Delante de esas consonantes está siempre, y está en el original, y si quiere usted lo puede buscar en Génesis 1:1, no lo va a ver ahí en su Biblia porque está en español, pero en hebreo, el que tiene una Biblia interlineal puede ver esas 4 letras, que desde Génesis 1:1 está el principio y el fin, el alfa y la omega. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Recuerdan cuando vimos la lección? Cuando vimos el infierno, la diferencia entre el infierno, entre el Gehenna, el Tártaros y el Hades, para no entrar a dar esa clase otra vez, pero solamente les quiero recordar, el Hades no es el infierno, el Hades es el lugar de los muertos, ¿ok? Recuerden, es como decir que todo este rectángulo que está aquí era el lugar de los muertos. Cada vez que usted lee Hades o Seol, son exactamente las dos mismas palabras, solo que una en griego y una en hebreo. Hades está en griego y el Seol es en el hebreo. Es todo este triángulo. A la mitad del lugar donde estaban los muertos había una división, había un abismo. Y todos los muertos estaban en el mismo lugar. Y está esto que nos separa, que es el Hasma. Aquí están los justos. Y de aquel lado era donde estaba el Gehenna. Y vimos que en el infierno no hay demonios. ¿Se acuerda que lo vimos? Ahí no hay demonios. ¿Qué era lo único que había en el infierno? Porque lo buscamos, no hay ninguna cita bíblica que diga que hay demonios en el infierno. Sí, claro que tiene gente. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Sí, está ocupado. El infierno está ocupado, pero por la gente, no por los demonios. Los demonios a donde tienen miedo de irse, ¿es a dónde? Al abismo. Por eso le rogaban al Señor, no nos envíes al abismo. Ok, qué interesante. Ahí no hay demonios, lo que hay pero sí está el gusano, está las llamas. Ahí vimos todo lo que sí había en el infierno. Y en la profundidad del infierno, en un cuarto más profundo que se llama el Tártaros, ahí hay un tipo de ángeles, que era un tipo de los ángeles caídos, donde habla la carta de Pedro. Eso es un resumen. Si usted quiere la clase, acérquese para que yo le mande la clase, por lo menos el resumen. En las manos de él está la muerte y está el Hades, porque hasta el día de hoy, ¿quién tiene esas llaves? Dice, hasta ahí yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El día que él murió, se le fueron entregadas, ¿ok? Las llaves de la muerte y del Hades. Pero antes, esa muerte, hablando de la muerte espiritual, ¿ok? Todos estábamos destinados a una muerte espiritual. Puso públicamente, desenmascaró a todas las huestes y las despojó. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? El Señor expuso delante de todos su victoria y puso la derrota del enemigo para que todo el mundo viera que ahora él tenía esa llave. Bueno, Hades también quiere decir el lugar de los que no escuchan ni ven, el lugar de los dormidos. Por eso Pablo dice que no quiero que ustedes anden confundidos pensando en los que duermen. Los que duermen son los que están muertos, ¿ok? Porque están en un estado de conciencia diferente. Por eso no es bíblico decir que mi mamá me mandó un mensaje ahora que se murió, se me apareció en sueños, todo eso, porque ellos están en un estado de conciencia diferente, porque si no estarían sufriendo con todas las cosas que nos estarían pasando aquí, ¿verdad? En el verso 19, así que, y le da un mandato, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. O sea que ahí mucho de lo que el Señor le va a revelar a Juan, en ese mismo momento estaba sucediendo ya ciertas cosas. Desde que Jesucristo vino a la tierra, ya comenzaron los dolores de parto. ¿Se acuerdan de esa clase, verdad? Ahí comenzaron los Braxton Briggs, que son las contracciones falsas, ¿ok? Desde el momento en que el Señor vino, estamos ya en los tiempos finales.
Pero él dice, ya se está acelerando cada vez más esos tiempos finales. Entonces las cosas que han de ser y las que son después de esas. Él da un tiempo que es circular, no lineal. Por eso muchas de las cosas que suceden aquí no tenemos una línea. Se puede intentar poner un timeline, una línea del tiempo nuestro, pero sería especular mucho, decir esto va a suceder aquí, esto va a suceder aquí, porque el Señor va de un lado hacia el otro dando vuelta, ¿verdad? En cuanto al misterio de las 7 estrellas, porque ahí nos quedamos, las 7 estrellas, ¿qué son las 7 estrellas? Usted no tiene que andar buscando qué significa una estrella. Y es que las estrellas son ángeles. En la palabra sí, pero y ahí pues empezamos a especular. Él mismo da la respuesta varios versículos después, donde dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, es que las 7 estrellas son los ángeles, y subraya ahí, los ángeles de las 7 iglesias. Esos son las estrellas, porque quieren decir ángeles. En toda la palabra estrella es ángel, recuerden, ¿ok? Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Hoy vamos a ver el término iglesia y también ese término ángel, porque ya les dije, no siempre son ángeles a nivel de seres celestiales, sino que pueden ser enviados. Dice allí, las 7 estrellas son los ángeles, los encargados, los mensajeros de cada una de estas congregaciones. Y vamos a ver, porque hoy vamos a aprender una clave con respecto a la palabra iglesia, que nos va a cambiar mucho nuestra vida, nuestra perspectiva occidental, que fue cambiada en cierto momento, ¿verdad? Desde el principio no estaba bien utilizada esa palabra. Iglesia no es lo mismo que eclesía. La palabra griega en el original es eclesía, es que ahí lo puse en griego, eclesía. Este término ek, para los que llevaron griego, significa fuera de, ser sacado de, salir de. Y klesis, que es la raíz de la palabra esta griega, es estas 3 que están aquí. Y lo del final es la desinencia. Los verbos y las palabras se conjugan, se declinan de acuerdo a la terminación. Así vemos a qué se refiere. Y entonces la raíz, para conocer de dónde proviene esa palabra y qué es lo que quiere decir, es lo que está en el medio. Klesis. Klesis quiere decir llamado. Ahora, no es el tipo de llamado como nosotros estamos aquí, ¿verdad? Impuestos a pensar de que un llamado es: el Señor me llamó para hacer tal y tal y tal cosa, y me dijo que fuera pastor, y me dijo que fuera apóstol, o que fuera profeta, o qué sé yo, porque hay llamados específicos, pero no estamos hablando acerca de ese llamado. Ese llamado es cuando la palabra dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pocos han respondido al llamado que el Señor hace. Es como cuando se suena la trompeta, suena un shofar, se avisa a todo el mundo, están llamando a congregarse, vengan, algo está por suceder. Y muchos son los que dicen: ahí lo estoy oyendo, ahorita lo voy a responder, ahorita voy. Y cuando ya quieren, ya la guerra se vino encima. El Señor ha hecho ese llamado, una invitación: vengan a mí. Y entonces, al responder ese llamado, ellas salen de ese ámbito, ¿ok? De las tinieblas. Dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Ve como todo hay que llevarlo dentro del contexto. Todos hemos sido llamados de las tinieblas al reino de la luz. Esas personas que han aceptado ese llamado de salir de las tinieblas a la luz son las que han sido llamados fuera de, y se les llama eclesía, no iglesia. El término no debería de ser iglesia, debería de ser congregación. Es muy diferente una iglesia de una congregación. Y piense, denme algunas diferencias.
de por qué no deberíamos de llamarnos. Si usted ve que aquí dice CRF Iglesia, y hay una razón de por qué. Y hoy están aprendiendo esa razón. Diferencia entre iglesia y congregación. Recuerde que nosotros somos llamados fuera de, no a venir dentro de. Ya les estoy dando una pista. En la mente nosotros, occidental, y en la mente católico romana, era llamar dentro de, métanse en lugar de sacar a alguien de, metían a alguien en. Y uno no los mete en una congregación. Dice que el Señor nos bautiza, nos inunda dentro de lo que es su eclesía, dentro de su cuerpo vivo de creyentes. Una sola persona no es iglesia, ni congregación. Porque es que no es solamente congregarse. La palabra iglesia tiene que ver con un sistema sociopolítico, con una estructura, de ahí vienen denominaciones. ¿Por qué cree que hay tantas iglesias? Eso no es la eclesía. Todos nosotros somos la eclesía, pero no somos iglesia. La iglesia es una institución que tiene un nombre, que tiene un fundador. ¿Sí me explico? El Señor no vino a fundar ninguna iglesia. Él vino a juntar una eclesía, porque Él va a venir por su novia, por su esposa. ¿Ok? Entonces, el término iglesia está mal utilizado en el sentido de que nosotros tratamos de sacar a la gente y meterlos a una institución, a una denominación, a una cultura religiosa. Y eso fue lo que hizo la Iglesia Católica, lamentablemente, para tener controlada a la gente. Eso fue lo que les vendió. Usted necesita salirse de donde está, del paganismo, de todo eso, que está bien, ¿ok? Pero ellos no necesitaban sacarlos sin arrepentimiento. ¿De qué les vale meterse a otro lugar? Lo que hicieron fue pasar de un lado a otro y con sus pecados y con todo y metidos a una institución. Eso es una iglesia. Lamentablemente, así están todas las iglesias. Porque la gente se traslada con todo, como una maleta, con todos sus pecados, con todas sus adicciones, con todo, se va para adentro y piensa, ya porque ya yo me metí a esa iglesia y me bauticé en esa iglesia, pertenezco a esa denominación y ya soy salvo. Eso no, ese término de iglesia no es el que dice la palabra. Eclesía es el cuerpo de creyentes que ha salido pero ha salido como respuesta a un llamado. Yo no le puedo decir a una persona, te invito a mi iglesia, vente, y ya perteneciste aquí. Y aquí pasan años, no se bautizaban, no, por eso es que no se avanza. ¿Sí me están entendiendo? En cambio, cuando es eclesía, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo? Todo eso genera las preguntas correctas para que seamos entonces creyentes efectivos. Porque si no, no seríamos creyentes, seríamos convertidos. Y por años, lo que las iglesias han hecho es convertir gente que no está transformada, que no ha nacido de nuevo. Entonces tenemos que tener bien en claro ese concepto. El Señor viene por una eclesía. La eclesía no es una organización política ni social, porque en esa eclesía van a haber gentiles y van a haber judíos. Porque el término iglesia nos hace sentirnos muy cómodos dentro de un lugar. Estoy a salvo, ahí tengo mi iglesia, ahí me siento bien, me gusta, la gente ora por mí, correcto, como si fuera un grupo social. Pero la eclesía, el llamado viene con una responsabilidad, anótalo. Tú no eres llamado para quedarte a hacer nada. No, tú fuiste llamado para hacer luz. Si el Señor te sacó de las tinieblas a la luz admirable, te trasladó, es para que tú hagas lo mismo con tu vida. Tienes que volverte una luz para los demás, mostrarles el camino. A usted lo que le toca es mostrar el camino, no llevarlos a la fuerza a una institución. No se preocupe que estoy visitando iglesias, visítelo. El día que se deje visitar por el Espíritu Santo, ese día va a conocer lo que es la eclesía. Porque iglesia genera miembros, una membresía, y en muchos lugares hasta el bautismo, se bautizan, pero es para pertenecer a esa iglesia. Aquí no, mire que aquí lo hemos anunciado, el que quiera bautizarse, venga, tiene que tener mayor de 13 años para que pueda comprender qué es lo que están haciendo,
pero puede venir cualquiera. Igual que la presentación de niños. No necesitan ser de CRF para presentar a sus niños. Hay cosas que nos toca a todos llevar esa buena noticia. ¿Es una buena noticia, hermano? No. Es como que le digan a usted: mire, tengo una membresía, pero es gratuita. Y usted va y puede usar la piscina y puede usar el campo de golf y todo. ¿Qué es eso? ¿Y a dónde queda eso? ¿Y sabe por qué es que dan esos cursos y esos requisitos y todo eso? Pues porque la gente no lee la Biblia. Es tan peor que un bebé que usted le tiene que dar la comida con la cuchara. Si leyeran su Biblia solitos, ellos dirían: yo me quiero bautizar, me tengo que bautizar, porque es el paso que sigue. Nadie se lo tiene que enseñar a usted, está en la palabra. Entonces, nosotros le damos la oportunidad a las personas: lea su Biblia, lea la palabra de Dios. El paso que sigue es este. ¿Quién quiere tomarlo? Si no lo toma, es que entonces no ha aceptado al Señor, no ha sido bautizado dentro del cuerpo de Cristo, y entonces hay que darle tiempo. ¿De qué me vale darles un curso si no tienen a Jesús en su corazón? Llevaron el curso, lo pasaron, no tienen a Jesús todavía ahí, no están listos, no lo aceptaron y sí se bautizaron. Hay muchos que están así. Jesucristo lo dijo: ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de mi eclesía. Entonces no importa que vengan a cerrar las instituciones, no importa. Usted va a buscar la manera de ir a la casa de los hermanos y ustedes con la casa de los otros y hacer eclesía allí. Pero el que no, va a tomar como excusa: no me reuní, me enfrié como el COVID y ya no volví a ningún lado. Eso será en iglesia. Entonces, comprendan la diferencia, la importancia de pertenecer a ese cuerpo. Es un cuerpo vivo. La iglesia en sí, la palabra iglesia, no está viva. Es una institución, es una organización, pero nosotros somos un organismo, no una organización. Eclesía es un organismo, pero no una organización. Nuestro deber como pastores es hacerlo a usted tan hambriento, tan sediento, tan emocionado de lo que es la palabra de Dios, que usted continúe en su casa escudriñando, aprendiendo. Llamado fuera de, para conformar una asamblea. La asamblea llamada. Por eso somos la novia escogida, llamada. Pero nosotros hemos respondido a ese llamado. No es cualquiera que es eclesía, porque si alguien no ha respondido a ese llamado, no es parte todavía de la eclesía, no es una membresía, es una decisión que la persona tiene que tomar. Entonces es una congregación de creyentes a quienes Dios ha llamado fuera del mundo a su luz admirable. Ahí está 1 de Pedro 2:9. Una asamblea específica de creyentes y no una denominación, porque ya no es que es lo que yo creo, que es lo que yo pienso, es lo que Él piensa, es lo que Él nos enseña. ¿Por qué entonces ha habido tanto oscurantismo todavía? Porque lamentablemente con la conversión de este emperador Constantino, ¿cuántos lo vieron en historia alguna vez? Y si no, yo le invito a que usted haga una investigación en su casa. Él se convirtió, pero ¿sabe cómo se convirtió? Yo no digo que es que se convirtió, sino que él tuvo una experiencia religiosa. Dice que él en el cielo vio una cruz, porque estaba en una batalla, estaban de repente casi que perdiendo la batalla, y él volvió a ver al cielo, vio una cruz, ahí en el cielo, la batalla de Milvio, en el año 312 después de Cristo, usted puede buscarlo, y que una voz le dijo: es en esta señal, con esta señal que tú vencerás. Y entonces él puso una señal de la cruz a todas las tropas y ganaron la batalla. Es más, hay un debate a nivel histórico, teológico, todo, de que si él se convirtió genuinamente o no, porque más bien él llegaba a lugares y que a la fuerza metía a la gente bajo esa nueva religión que él había encontrado. En ese año que él vino a la conversión cristiana, se reunió con más de 300 obispos o líderes de la iglesia cristiana que vienen desde los apóstoles, ¿ok? Desde esos orígenes venían, esos son los padres de la iglesia. Cuando usted me escuche a mí decir los padres de la iglesia, y fulano, es porque vienen de ese linaje de los apóstoles.
¿Ok? Hasta ahí estábamos bien. Éramos una sola eclesía, universal. Católico quiere decir universal. Pero ¿qué pasó? Que Constantino los animó a ellos a reunirse, porque ya empezaban diferencias teológicas. Y antes usted hacía pensar a la gente y lo que hacía era, ya se dividió. De ahí comenzaron un montón de personas pensando diferentes situaciones. Y Constantino dijo, no, un momentico, yo los reúno a todos, pónganse de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, hagan un consenso y hagan un credo. ¿Se acuerdan del credo? Ese credo surgió en esa reunión de Nicea. Y pusieron, en esto creemos, pero le añadieron, creemos en una santa iglesia católica, apostólica. Fue la primera vez que el término eclesía ya no apareció, porque lo hicieron una institución. Entonces, a partir de ese momento ya todo empezó color de hormiga. Y ahí ya conocemos la historia, ¿ok? Todo el oscurantismo, a la gente no se le permitía leer la Biblia, tenía que ser todo en latín para que la gente no entendiera, porque quien no entiende, quien no comprende, quien no sabe, vive atado de aquel que le puede decir para dónde queda el camino. En cambio, el que lo busca no necesita la dependencia. Entonces, ¿para qué están los pastores? ¿Para qué están los obispos? Para guiar. Si una persona por sí misma está buscando el camino, pero se va por acá, para que le digan, no, mira, mijito, estamos haciendo muy bien, pero un poquito para acá, un poquito para acá. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿qué querían hacer los arzobispos y obispos de ese entonces, cuando se formó esa organización como institución, la iglesia? Querían tomar el control. No, usted tiene que pensar en esto y solo esto, y si piensa diferente, ya está en contra de nosotros. Les digo todo esto para que vean por qué los conceptos de iglesia y congregación cambiaron. ¿Ok? Cambiaron a tal punto que hasta el día de hoy creemos que el Señor va a venir por una iglesia, una institución, y no por una eclesía. Si no definimos el concepto bien de lo que es la esposa de Cristo, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a mantener nuestros vestidos blancos? ¿Cómo vamos a estar preparados, ok, para cuando Él venga por nosotros? Hay un versículo que a mí me da mucha paz, que dice, Jesucristo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, cuando la persona está lista, Dios viene, lo va empujando, y esa persona va a llegar donde usted. Mire, explíqueme, dígame. Y es algo maravilloso. Entramos al capítulo 2.